y mucho agradezco a Juan Martín Pérez García, que es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que nos acompaña esta mañana, pues para tratar de entender cómo vivir esta tragedia que se ha presentado en Michoacán, donde la policía detuvo a un adolescente de 15 años pues, por matar a tiros a dos de sus profesoras en una preparatoria privada del municipio de Lázaro Cárdenas. Ya lo decía la presidenta de México, más allá de lo que se haga con esta persona y del dolor de las víctimas, ¿qué vamos a hacer? Porque deberíamos tomar esto como un antes y un después. Bienvenido al programa, Juan Martín Pérez. Muy buenos días, Ivonne, y muchísimas gracias por el espacio y por compartir esta preocupación. Y quizás me permitiría complementar que por todos los indicadores y la información aportada, tenemos que mirar unos meses atrás al CCH Sur, donde Ujú. otro joven vivió y hizo el mismo patrón que observamos ayer. Posteriormente otro, y fue detenido lamentablemente después de asesinar a otro adolescente. En la Universidad de Puebla, otro joven también realizó los mismos señalamientos y amenazas en redes sociales, el mismo performance de vestimenta. Afortunadamente fue detenido de manera oportuna. Y en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde sucedió el feminicidio doble el día de ayer en Ujú. Michoacán, en noviembre pasado otro adolescente de 13 años, también en redes sociales, anunciaba el asesinato de dos maestras y convocaba a otros a un desfile, decía él. Y todo esto nos está hablando de una frecuencia de casos que preocupa, el mismo patrón y lamentablemente con poca respuesta institucional frente a lo que es muy evidente. Estamos hablando de espacios donde se radicalizan adolescentes y hombres jóvenes con discursos misóginos, discursos de odio. Y en este caso de ayer particularmente es el tema de un arma larga, que es por ahora único, en otros casos documentados incluso de otros hechos, y el feminicidio doble de estas maestras, que no solamente hay que condolernos, sino colocarlas en el centro, en el derecho de la familia, la verdad y la justicia, y obviamente a la memoria de las víctimas. Y lamentablemente, reitero, la respuesta de las autoridades pues sigue siendo evasiva, y no comprender que esto no es un tema de un niño con problemas de salud mental. Esto no solamente sería ingenuo, sino sería engañar al público. Estamos hablando de algo más complejo en un contexto de violencia normalizada, de disposición de armas, pero sobre todo, y pongo énfasis en ello, de un incremento de los discursos de odio en los entornos digitales. Efectivamente, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Durante muchos años tuve la cobertura educativa, Juan Martín, y bueno, ahora en el Congreso escuchamos permanentemente las iniciativas contra la violencia en las escuelas, alertando que deben tomarse medidas, pero mi percepción, no sé si exagero, es que hay como un discurso oficialista y también en el gremio magisterial que idealiza la vida en la escuela y al que le cuesta asumir que hay violencia en esos entornos y que algo se rompió en el diálogo que antes quizás se mantenía por un esquema vertical autoritario. Mira, sí, yo creo que son varios factores que estamos enfrentando y que no son exclusivos de México, sino es un tema regional, o cuando menos en Occidente. Y lo primero que tenemos que ubicar es que cambiamos nosotros como sociedad en una visión de seguridad extrema, donde se comenzó claramente hace 20 años, pues en una dinámica de guerra contra el crimen, según así lo definió el expresidente Calderón, y lo han sostenido todos los gobiernos posteriores, y esto se tradujo en un incremento de violencia armada en todo el territorio. Y ahora, dependiendo del código postal, pero entre 7 y 8 de cada 10 familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle, no van caminando solos a la escuela, no hacen vida comunitaria. Así es. Los tenemos mucho más tiempo en pantallas. Esto es otro factor también reciente que no teníamos literal hace 20 años. Y un tercer factor es esto que apuntabas. La escuela no ha cambiado
no se ha adaptado y hay una resistencia y un vacío generacional que impide un diálogo, pues vamos a llamar horizontal, Ujú. fresco, y entonces la escuela ya no es un lugar seguro, ya es un lugar hostil, no solamente para los estudiantes, para los maestros y maestras que se quejan de lo que está sucediendo, las familias pues saturadas en precariedad económica, largas jornadas de trabajo, también las personas adultos ocupadas en pantallas, hay menos convivencia como tal. Y hay un elemento que los estudios de psicología social, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, están alertando, vinculados con estos hechos de violencia, es que los niños y niñas ya no están jugando. Y el juego es un elemento necesario para el desarrollo cerebral, para la socialización. Entonces tenemos muchos componentes que no se solucionan con una ley, no se solucionan pensando que esto es un tema de jóvenes con problemas de salud mental, porque Ujú, eso no solamente es autoengañarnos, sino ujú. es negar que solamente están reproduciendo la violencia que les hemos impuesto desde hace 20 años. Rápidamente, para cerrar, Juan Martín Pérez García, porque si alguien sabe de esto, eres tú. Las armas al acceso, en acceso a los jóvenes. Este joven tenía un arma a la mano. Entiendo, habrá que escuchar los reportes de nuestros colegas en Michoacán, pero entiendo que vivía con alguien que trabaja en alguna institución de seguridad o de las Fuerzas Armadas en México. Y por otro lado, la disposición de la presidenta, pues de entrarle al tema, dice, vamos a hacer algo profundo, serio, a la medida de la desgracia. ¿Cuál debería ser la primera medida? Porque de entrada quizás la SEP tendrá que reconocer el problema y no seguir con evasivas. Claramente yo diría que este es el primero, necesitamos voluntad política de las autoridades, la presidenta, la Secretaría de Educación Pública, pero tenemos que abrir un amplio diálogo nacional para escuchar a las personas adolescentes. Segundo, tenemos que cambiar la forma en la que estamos pensando la seguridad, no es con armas, mucho menos con armas largas, y esto no significa rendirse ante el crimen, significa cambiar la estrategia como se aparentemente se está haciendo, con más inteligencia, tocando las redes económicas ilícitas, es decir, todas las redes de corrupción, todo eso es lo que hay que avanzar más. Pero claramente tenemos que involucrar a niños, niñas y adolescentes en las soluciones y esto implica escucharlos y atender específicamente los entornos digitales donde el negocio de la machósfera pues está aprovechando de esta soledad, de estas dudas de las personas adolescentes y jóvenes para enriquecerse y al mismo tiempo radicalizarlos y tenemos estos casos. Por eso insisto que no es un tema de México ni es aislado, tenemos que verlo desde la complejidad. Muchísimas gracias, Juan Martín Pérez García, por acompañarnos esta mañana y seguiremos muy pendientes y en contacto contigo. Muchísimas gracias por la escucha y lindo día. Igualmente, Juan Carlos.